Cuando me den la señal de que están grabando, empezamos. Bien, bueno, acá estamos empezando. ¿Y cómo vamos a empezar? Vamos a empezar. Nosotros en la clase pasada, ¿qué hicimos? Lo que hicimos en la clase pasada es pensar, hacer un relevo historiográfico. Lo que hicimos es tratar de ver qué es lo que decían las principales corrientes historiográficas sobre el problema de las independencias, cómo pensaban los problemas, qué conceptos usaban, y cómo había evolucionado. Entonces nosotros vimos que esto evoluciona, por un lado, desde el nacionalismo romántico hacia el esoterismo, desde la historia preconcebida hasta la historia también preconcebida, por la torsión de los conceptos, recordemos Elias Palti, pasando por Alperini, 1808, o lo que llamamos la historia de la carambola. ¿Sí? Pues bien. Lo primero, yo no voy a meterme mucho en las cuestiones fácticas de cada proceso, porque no tenemos tiempo y porque eso lo van a ver en el práctico. Pero, como no puedo con mi genio, vamos a tratar de ver algunas cuestiones, algunos hechos, que empiezan a desmentir la historia de la carambola. Como ustedes saben, la historia de la carambola es una historia de lo contingente. Es decir, piensa al proceso como contingente y no como necesario. Si no piensa el proceso como necesario, sino como contingente. Y acá hay una serie de elementos importantes, porque necesario no significa inevitable. Necesario no significa inevitable, sí significa que responde a un desarrollo. Y por lo tanto, a un movimiento de lo orgánico. Entonces, estamos ante lo contingente y lo necesario, que determina dos clases diferentes de crisis. La crisis episódica y la crisis orgánica. La historia de la carambola o la historia de 1808 es una historia donde la crisis es episódica. Es una crisis episódica, no responde a ningún conflicto estructural, no responde a ningún problema que la sociedad no pueda resolver. ¿Por qué se deriva una guerra? Por problemas personales, uno diría hasta psicológicos. Alguien se equivocó, alguien le contestó mal a la otra persona y entonces alguien tenía, un grupo, tenían ambiciones de un puesto y entonces, bueno, llegó un momento en el cual nadie pudo controlar el proceso. Pero se hubiera podido controlar si se hubieran puesto de acuerdo. Es la traslación del dérapage de Furet o el derrape, ¿sí?, de Furet y el revisionismo al Río de la Plata. Es decir, Alperín es como el Furet, por decirlo así. A mí sobre Alperín y el revisionismo me quedó mucho por decir. Siempre me queda mucho por decir en las clases, vamos a ser sinceros, me queda mucho por decir. Y me quedo siempre pensando en todas las cosas que tenía para decir y bueno, me voy a veces. Pero lamentablemente esto sería tema de otra cosa. Porque les voy a simplemente tirar la caña para que a ver si ustedes lo piensen. Y es que a diferencia de Furet o del revisionismo europeo, Alperín no tiene público. Alperín no tiene contrincante. Y es un problema para Alperín. Y es un problema para la escritura de Alperín. Por eso Alperín escribe en el 72 y luego va a aparecer como como escritura clásica en los años 80-90. Pero bueno, eso es otro problema. Decía entonces, en esta historia propia del revisionismo,
La crisis es episódica. Se podría haber evitado si hubiera apelado a ciertas cuestiones personales o, como decía Roberto Galán, hay que besarse más. Ustedes son muy jóvenes, no tengo tiempo a explicarle quién era Roberto Galán, búsquenlo en el YouTube y van a ver de qué se trata el tema. Bien. Del otro lado, tenemos la idea de una crisis orgánica, que significa que esa crisis obedece a un elemento, a una contradicción que la sociedad, tal como está, no puede resolver en su propia configuración y por lo tanto no puede conciliar y por lo tanto su resolución implica el enfrentamiento y hasta el enfrentamiento violento, porque una de las fuerzas debe ser liquidada, ¿sí? Dicho de otra forma, hay una contradicción entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas en las cuales o retrocede una o se transforman las otras. Cuando uno ve la historia de la carambola, o la historia de 1808, en el cual, según esta historia, todo empieza en 1808, uno empieza con ciertas preguntas. Yo las voy a dejar acá planteadas y ustedes las van a ver más en detalle en el práctico. La primera pregunta es si la desaparición o la crisis de la monarquía hispánica es la que determina la crisis en América y obviamente una crisis que termina con la dominación hispánica. ¿Por qué ese proceso no se desata en la Guerra de Sucesión, que dura el doble de años que la crisis borbónica, por decirlo así? En 1814, Fernando VII gobierna España. Entre 1808 y 1814 hay 6 años. Entre 1700 y 1713 hay 13 años. ¿Por qué ese proceso no se desató en América en ese momento? Siendo que en 1700 América tenía un menor control, estaba menos controlado por España que luego de las reformas borbónicas. Es decir, la burocracia borbónica es más fuerte que la burocracia de los Habsburgo. Entonces, la primera pregunta sería esa: ¿por qué no antes? Cuando parecían mejores condiciones. Y la segunda tiene que ver con que uno observa una gran cantidad de movimientos políticos que enfrentan la autoridad antes de 1808. Movimientos insurreccionales. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Venezuela, tenemos en 1795 el levantamiento de los negros libres, el levantamiento de Coro, de José Chirino y José Caridad González, los negros libres, que se levantan en Coro. El levantamiento de La Guaira, de Manuel Gual y José María España, de entre 1794 y 1797. El levantamiento de Socorro en la Nueva España, ¿sí? El levantamiento que se produce en México en 1804, cuando España secuestra los fondos de caridad y obviamente los envía a la península para financiar su guerra con Inglaterra. Pero hay un elemento mucho más importante en el Río de la Plata que nos interesa, y es que después de la primera invasión inglesa se produce una insurrección en un cabildo abierto, donde se depone en cabildo abierto y mediante una insurrección
al virrey Sobremonte y se nombra otro virrey que no solamente no tenía ningún pliego, sino que ni siquiera tenía ni el cargo para aspirar a virrey y ni siquiera era español, que era Liniers. Más adelante se produce otra insurrección que busca disolver la Real Audiencia de Buenos Aires. Es decir, en Buenos Aires se quita a la autoridad legítima puesta por España, se pone otra autoridad elegida en Buenos Aires, hecho inédito, en cualquier lugar de los dominios hispánicos, sin ningún pliego de España. Y todavía gobernaba Carlos IV, es decir, estamos a 2 años de la invasión napoleónica. Entonces, la pregunta es, ¿no pasaba nada antes de 1808? Es decir, acá estábamos en unas sociedades armónicas que se derrumban en 1808 y que entonces la revolución viene de afuera. Esa es la pregunta que empezamos a tener. Entonces, la primera cuestión, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con una mirada general y ciertas cuestiones que tienen que ver con una mirada hacia América. En cuanto a las miradas hacia América, vamos a ser muy sucintos, pero tenemos un elemento que son las reformas borbónicas, sobre lo cual podríamos dedicarle una clase, pero a mí me interesa, en este teórico, marcar ciertas pautas generales. ¿Qué son las reformas borbónicas? Bueno, vamos a empezar por el nombre. Son reformas, es decir, no es la transformación de un sistema en otro. Es una reforma dentro del feudalismo. Es decir, España sigue siendo feudal, pero establece una serie de reformas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de reformas? Es decir, ¿son reformas de qué tipo? Bueno, primero son reformas dentro del feudalismo. Es una reforma feudal, pero, mejor dicho, es una reforma dentro del feudalismo, es una reforma que lleva adelante la nobleza. Pero en esas reformas son reformas que a quiénes benefician. Y en primer lugar benefician a la burguesía española. Las reformas borbónicas implican una alianza entre una fracción de la nobleza, que es la nobleza que va a gobernar con los Borbones, por lo menos hasta Carlos III, y una fracción de la burguesía que se dispone a acumular en el seno del sistema feudal en alianza con la nobleza y en algunos casos hasta se ennoblece. Esta alianza genera no pocas resistencias, de allí el motín de Esquilache que se realiza contra el marqués de Esquilache, que era un ministro de Carlos III. Les recomiendo la película, hay una película española sobre el tema que se llama justamente Esquilache, con 2 actorazos, uno es Fernando Fernán Gómez, que hace de Esquilache, y otra es una muy jovencita, jovencísima, Ángela Molina, otra actriz de primera línea, me encanta como actriz, de Ángela Molina haciendo de la amante de Esquilache. Y bueno, mostrando cómo Carlos III, ante un levantamiento
propiciado por la nobleza que se resiste a estas reformas, tiene que pedirle la renuncia como ministro a Esquilache, pero ahí aparece todo en la ilustración hispánica, una ilustración que justamente tiene la esperanza de que Carlos III lleve adelante un proceso más allá de las reformas. Esas reformas también se dan en América. Son reformas que, bueno, no quiero entrar en detalle, pero básicamente son reformas que le permiten a la burguesía española también sacar su tajada de la relación con las Américas, de ahí la sociedad del país, las compañías, bueno, con la idea de abastecer a América de estos productos. Pero también aparece como una oportunidad para la naciente burguesía americana. Y eso se ve muy claramente en el Río de la Plata, ¿sí? Que en principio los hacendados acompañan gran parte de las reformas borbónicas, que para el caso de Buenos Aires implica la, la, la instauración de un puerto como Buenos Aires, de un avance sobre la frontera y estabilización de la frontera de Vértiz, de las sociedades de amigos del país y el fomento de algunas producciones, y lo más importante, la aparición del Consulado de Buenos Aires y, bueno, más importante todavía, con la instauración del Virreinato del Río de la Plata, el pasaje del situado de Potosí a Buenos Aires, estableciendo ese circuito que da lugar y da origen a un espacio rioplatense, ¿no? Espacio de comercio, un espacio productivo rioplatense. Bueno, esa alianza es una alianza con una burguesía, más bien una burguesía reformista en América Latina, que cree en las posibilidades de acumulación al amparo del sistema feudal por esta casta reformista. Esta alianza donde parece que todos ganan, no deja de reproducir una expoliación. Es decir, las transferencias de América a España siguen reproduciéndose, sigue habiendo la transferencia directa o indirecta. Eso no cesa. Es decir, las burguesías americanas siguen siendo expoliadas. Lo que pasa es que, aún siendo expoliadas, al expandirse el nivel de producción, la punción sobre la ganancia de esta burguesía no parece significativa, aún ampliándose la punción. Es decir, se amplía la punción, pero también se amplía la producción, se amplía la ganancia. Entonces, se amplía la ganancia, se amplía la punción, en principio todos contentos. Cuando esto empieza a crujir, esto empieza a crujir a partir de la década de 1790, cuando la monarquía entra en las guerras europeas. En realidad cruje por dos motivos. Un motivo, si se quiere, más estructural, y es que esta alianza sirve hasta cierto límite. Más allá de cierto límite, la ganancia se empieza a estrujar. Pongo un ejemplo. La administración borbónica en el Río de la Plata expande y asegura las fronteras en el río Salado. Bueno, pero llega un momento en el cual la burguesía quiere expandir aún más la frontera.
La administración borbónica permite la, la denuncia y moderada composición de algunas tierras realengas. Muy pocas, pero les permite cosas que antes de 1790, que antes prácticamente no permitía. Pero la burguesía quiere que poder denunciar y poder comprar todas las tierras realengas y todas las tierras eclesiásticas. Si bien, pensemos en las realengas, porque ahora vamos, tierras realengas, digo. A partir del año 1790, y eso se ve muy bien en un trabajo de Ascuilla Meguino, que no me acuerdo el título, tiene un artículo sobre eso. A partir de 1791, perdón, se empiezan a acumular un montón de denuncias y moderadas composiciones que el Estado ya no atiende, porque excede la capacidad del Estado de vender tierras, ¿sí? Entonces, doy otro ejemplo más y con esto terminamos, porque si no, no terminamos la clase. En 1767, ustedes saben, es la expropiación a los jesuitas. Uno podría decir que es el punto de partida de las reformas borbónicas y también el punto de partida de la burguesía en América Latina, sobre todo en el Río de la Plata. Grandes extensiones, grandes haciendas que son expropiadas y pueden ser ocupadas por la burguesía. Pensemos en el padre de Belgrano, Domingo Belgrano Peri, que alquila la estancia de las vacas de la Hermandad de la Caridad, que había sido de los jesuitas. Pero pensemos en Córdoba, los betlemitas, bueno, pensemos, sí, es un avance, porque antes la administraban los jesuitas, ahora o pasa a órdenes, seculares, o pasa a la Junta de Temporalidades. Y, por ejemplo, ellos pueden administrar la Junta de Temporalidades. Pensemos en el padre de Cornelio Saavedra, Santiago de Saavedra, que además de ser un hacendado, era parte de la administración de la Junta de Temporalidades. La Junta de Temporalidades, para los que no lo saben, era la administración que hacía el Estado de los bienes expropiados a los jesuitas. Pero eso no bastaba. ¿Por qué? Porque parte de esas tierras van a otras órdenes eclesiásticas y parte de esas tierras y la otra parte de las tierras van al Estado a través de la Junta de Temporalidades. Con lo que los burgueses la pueden ocupar, la pueden alquilar, pero no la pueden comprar. Entonces, hay un límite. Se llega a un límite a esa alianza. Ese es un límite estructural. Pero después hay otro límite político. Y es que España entra en una serie de guerras, a partir de la década de 1790, una serie de guerras, que ya no es que, digamos que la cuestión estructural le pone un límite a la ganancia, le pone un límite a la expansión de la ganancia. Pero el conflicto político en el cual entra España, le exigen aumentar los impuestos. Ya no es un límite a la ganancia, ya es una ampliación del porcentaje de renta sobre la ganancia. Es decir, se empieza a presionar la ganancia. Y eso, obviamente, convierte a la situación en intolerable y por eso tenemos, a partir de 1790, una expansión de los descontentos. Bueno, por eso decimos que la crisis que se desata a principios del siglo XIX en América es una crisis orgánica, no es una crisis episódica.
Es decir, tiene una explicación en la evolución de la estructura de la sociedad americana, ¿sí? Del feudalismo hispanoamericano. ¿Y por qué España entra en las guerras? España entra en las guerras porque tiene que reproducir su dominación sobre América, su renta, que es por la vía política. La renta que es percibida en virtud de una dominación político-militar. Y por lo tanto, primero para defender sus propias rentas, es decir, el espacio donde obtiene esa renta, que es España, y luego para poder defender los mares por los cuales obtiene renta de América, tiene que entrar en guerra con Inglaterra o con Francia alternativamente. Y esa guerra la tiene que pagar, entre otros, las burguesías hispánicas. Pero no es una decisión libre que toma la nobleza española, de entro o no entro en la guerra. Si no entra en la guerra, pierde todo. Ahora, justamente, el sistema social español no está preparado para enfrentar la revolución burguesa. Bueno, ese es un elemento general, explicativo, de por qué decimos que es una crisis orgánica y no una crisis episódica. Obviamente, en cada caso, en cada lugar, las fuerzas chocan, las fuerzas se preparan de diferente manera, y en algunos lugares se produce un triunfo de la revolución y en otros no. En México no, en Brasil no, en Perú no, en Bolivia en forma muy, lo que es el Alto Perú, en forma muy, muy contradictoria. En la banda oriental sí, en un proceso más generalizado. En Chile, como sabemos, es un proceso, digamos, que tiene vaivenes, pero termina triunfando la revolución por un sentido continental o internacional que tiene la revolución burguesa en América. Después lo vamos a ver. Bueno, primera cuestión importante para empezar a distinguir el proceso. La primera distinción que tenemos que tratar de hacer es ¿cuándo empieza el proceso revolucionario? Como vemos, el proceso revolucionario es el proceso por el cual la clase subalterna o las clases subalternas empiezan a organizarse y empiezan a desenvolverse en forma independiente, es decir, sin la dirección de la clase dominante. Ese es el momento que nosotros decimos, mira, acá empieza el proceso revolucionario. Luego hay que identificar la situación revolucionaria, es decir, el momento donde el poder está en juego, donde se genera un doble poder. Y eso, digamos, bueno, eso vamos a ver en cada caso, pero es la identificación. Y por último, el momento en el cual se da la toma del poder y por lo tanto la conquista del Estado. Y acá sí hay un elemento importante, en términos historiográficos, nosotros no somos Foucaultianos, no vamos a ver el poder en general, vamos a ver la toma del Estado. Nos interesa el problema del Estado. Y por lo tanto una clase puede construir poder, pero solamente tiene el poder social en la medida en la cual puede acceder al Estado, dominar el Estado y trabajar desde el Estado.
para poder entender eso, tenemos que también tratar de entender, bueno, acá me preguntan qué es el Estado. Sí, vamos a definir, tomarnos un trabajo de definición, pero no llegamos más. Voy a dar una definición general. Si me esperan, vamos a dar una definición general. El Estado es el elemento más importante, es el corazón de la superestructura política, ¿sí? Es el organizador de las relaciones sociales y es una entidad política, material, unitaria, al servicio de la clase dominante. Es decir, primero es una entidad política, es decir, es una entidad que excede la cuestión puramente económica. En segundo lugar, es un elemento material, es decir, no es una relación social, ni es una idea, ¿sí? No es un elemento cultural, sino es una entidad material. Brota de una relación social, en muchos casos apela a la construcción ideológica, pero tiene una existencia tangible, ¿sí? Que permite delimitar el Estado, medir su volumen, comparar su capacidad de acción e ir siguiendo sus transformaciones. Es decir, es un ente político, material, es complejo, porque generalmente no puede ubicarse en una sola institución, sino que es una estructura de instituciones con funciones diferentes, que van desde las militares y las ideológicas, ligadas en una forma muy variable y no siempre coherente. Y es unitario porque todo ese conjunto conforma una unidad sobre la base de la jerarquización de sus organismos. Es decir, el Estado es, en términos más vulgares, un instrumento al servicio de la clase dominante que tienen esas características. Y no es simplemente, como dice Weber, el monopolio legítimo de la violencia, porque el monopolio legítimo de la violencia puede estar diseminado en el conjunto de la sociedad, sí, no me dice nada. Bueno, entonces, decimos que nos interesa eso y nos interesa en el proceso constitutivo del proceso revolucionario tratar de entender cómo llega la clase revolucionaria. ¿Quién es la clase revolucionaria? La burguesía. Eso después lo vamos a ver también, es decir, los artesanos, los peones, los esclavos, no son, en términos estrictos, la clase que porta el futuro. El futuro en este momento es el capitalismo. Por lo tanto, quien porta el futuro es la burguesía. Esa es la clase revolucionaria. El resto es clase explotada, clase subalterna, pero no es la clase que ofrece, que porta en su inscripción un nuevo sistema social. Entonces lo que a nosotros nos interesa es ver cuál es el grado de conciencia con el que llega la burguesía a la crisis. Y para eso es interesante examinar si hay alguna conciencia corporativa y si hay algún pasaje de esa conciencia corporativa a la conciencia política. La conciencia corporativa es la conciencia de la lucha económica, es decir, la lucha por condiciones para una mayor acumulación de parte de la burguesía. La conciencia política es la discusión sobre el Estado, sobre la conducción del conjunto de la sociedad. Nosotros, bueno, eso lo vamos a ver seguramente, nosotros vemos en el Río de la Plata un pasaje de una conciencia a la otra, una conciencia fuertemente corporativa, que aparece en el gremio de los hacendados o en el consulado, bueno, luego una conciencia política que empieza a despuntarse en la primera década del siglo XIX. Pero eso es lo que tenemos que empezar a ver, ¿sí? Ese análisis.
Luego, tenemos que ver cuándo cuándo se conforma una fuerza social revolucionaria. Y en este sentido es la aparición de una nueva fuerza social. ¿Qué es una fuerza social? Una fuerza social el concepto es un concepto de Gramsci que tiene que ver con un concepto vectorial del conflicto. Es decir, una fuerza es algo que está en movimiento, pero también una fuerza es algo que está en movimiento y que se opone a, que disputa por. No hay ninguna fuerza sin una contrafuerza, ¿sí? En términos de física. Pero en este caso hablamos de una fuerza, no de una clase ni de un partido. Bien, es importante. ¿Por qué? Porque las clases sociales, en la realidad, la noción de fuerza social implica una distinción entre estructura y superestructura. Distinción que ya hicimos cuando vimos, bueno, tenemos una visitante, cuando vimos las clases sociales. ¿Sí? Vimos que una cosa era la estructura y otra cosa era la superestructura, que la clase podía no tener conciencia de sí misma y sin embargo ser una clase. Bien, esta distinción y por lo tanto la superación de las concepciones thompsonianas, idealistas, nos permite llegar a la noción de fuerza social. ¿En qué sentido? Que las clases que existen en la estructura no se comportan como clases en la superestructura. Es decir, en la superestructura, las clases sociales no actúan uniformemente ni en unidad. La clase se disgrega en diferentes alianzas. Por ejemplo, la clase obrera. La clase obrera no actúa como clase. Una fracción de la clase obrera está en el kirchnerismo, otra fracción de la clase obrera está en el macrismo, y cuando digo el kirchnerismo, digo una parte está con Massa, otra parte está con Cristina, otra parte está con Alberto, otra parte está con Macri, otra parte está con Larreta, otra parte está con nadie, está simplemente con Moyano, una parte muy ínfima está con el Frente de Izquierda, es decir, hay clase obrera en todos lados. Y la burguesía, una parte de la burguesía está con Macri, otra parte de la burguesía está con Cristina, ¿sí? Es decir, la clase obrera en los hechos va en alianza con la burguesía. Es decir, la clase obrera que está con Macri o que está con Cristina es una clase obrera que está siendo dirigida por la burguesía y entra en una alianza social con la burguesía. Es decir, en los hechos lo que vemos son fuerzas sociales. Lo que a nosotros nos interesa es que esta fuerza social específica que estamos buscando a principios del siglo XIX es una fuerza social, es decir, una alianza de clases y fracciones de clase, y por lo tanto también hay diversos programas que están ahí disputándose, que tiene un contenido revolucionario o que describe una trayectoria revolucionaria. Que en un principio puede ser una fuerza social reformista, es decir, puede ser que esta alianza en principio tenga un programa reformista y luego tenga un programa revolucionario. ¿Sí? Pero el caso es que tenemos esa fuerza social. Reformista al principio, revolucionaria después, o revolucionaria desde un principio, o reformista todo el tiempo y por lo tanto esa revolución no se lleva a cabo. Pero sí que la burguesía entra a jugar en esa fuerza social. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar su nacimiento, identificar los programas en disputa en esa fuerza social, porque la fuerza social es programas en disputa, y cuál es la dirección que va tomando esa fuerza social. En el transcurso del proceso, si la fuerza social es revolucionaria, efectivamente determina la existencia de un proceso revolucionario, porque estamos ante una clase que se organiza independientemente. La fuerza social puede no ser una alianza de clases, puede ser una alianza donde no haya otra clase y lo que lo determine como, lo que determina la fuerza como fuerza es que no
se ha definido como partido, es decir, que tiene su programa en disputa, ¿sí? Y tiene un contenido en disputa. Pero puede haber una alianza entre clases o puede no haber más de una clase, ¿entiende? Bien, entonces, la fuerza social, digo, hay que identificarla y ver si esa fuerza social termina siendo un partido. ¿Qué es el partido? El partido, o el partido de la clase más bien, significa cuando esa fuerza social expulsa, por decirlo así, otros programas, delimita su dirección, tiene una dirección reconocible, un programa reconocible, tiene una estructura ya formada, deja de ser esa cosa gelatinosa y ambigua que es la fuerza social, y logra representar al conjunto de la clase. Se transforma en el partido de la clase. ¿Sí? Eso no significa que toda la clase está en ese partido, sino que representa a la clase por sus intereses históricos y porque la mayoría de la clase obviamente le da ese aval. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en ese proceso es la transformación, si es que la hay, de la fuerza social en el partido de la clase y de ese partido de la clase en partido estatal, es decir, en el Estado. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos una primer cuestión importante. ¿Cómo se construye la fuerza social y cómo se construye el partido? Y luego, cuando el partido se transforma en Estado, el problema que tenemos es cómo eso no habría sucedido en los 70, sí. Cómo las disputas programáticas no se acaban con la toma del Estado. No se acaban con la toma del Estado, sino que se mantienen con la toma del Estado. El hecho de que la fuerza social haya dado lugar a partido no significa que ese partido, y ya partido del Estado, no siga albergando disputas programáticas en su seno que tienen que ver no ya con la estrategia revolucionaria y con la toma del Estado y el enfrentamiento con la clase que lo ostentaba, sino con la forma de llevar adelante la revolución, en este caso burguesa, es decir, cómo llevar adelante el capitalismo en el Río de la Plata o en la banda oriental o en Venezuela o en Nueva Granada, luego Colombia, Ecuador, digamos, cómo llevar la revolución burguesa en ese lugar particular y la forma de construcción nacional que, y esto es importante, se disputa con la tarea de toma del poder a nivel continental. Decía que la revolución burguesa tiene un componente internacional muy fuerte. Durante la década del 10, nadie pelea por la independencia de un país, se pelea por la independencia de América Latina, más que nada. Por eso, San Martín o Bolívar pelean en cualquier lado. Por eso, la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas la redacta la redacta Serrano, que es quien luego va a redactar el acta de independencia de la República de Bolivia, porque él es del Alto Perú. Y por eso el nombre Provincias Unidas, la idea es, acá todos pueden entrar, la idea es que nadie salga.
que en realidad este carácter internacional tiene que ver con esa lucha contra la dominación hispánica que abarca el continente, porque difícilmente se pueda defender una plaza estando la plaza contigua dominada por las fuerzas coloniales y con amenazas de invasiones. Pero también porque hay una voluntad de las burguesías regionales de expandir su dominio al máximo posible. La burguesía bonaerense aspira a monopolizar el espacio del virreinato y aún más sumar a Chile o al Perú si es necesario. Por eso ese carácter internacional es un carácter burgués que busca, con esta paradoja. La búsqueda, el carácter internacional de la revolución burguesa tiene que ver con una aspiración de construcción nacional en la frontera más extendida posible. La imposibilidad de esa centralización es la que determina la conformación de estados nacionales más pequeños. Porque efectivamente la burguesía bonaerense no puede centralizar todo el territorio que pretendía centralizar. A duras penas va a poder centralizar, que no puede todavía hacerlo, el territorio de lo que hoy es Argentina, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, luego tenemos la relación de la clase con la revolución, que es una relación también conflictiva. Porque la revolución implica una serie de transformaciones en un sentido capitalista, pero en el corto plazo implica que hay que pagarla la revolución. Alguien la tiene que pagar. La van a pagar los explotados con su vida y probablemente con sus recursos, pero también la van a pagar los burgueses, que si quieren, la van a pagar los explotados, la van a pagar los contrarrevolucionarios que van a ser expropiados, pero también lo van a pagar los burgueses, que van a tener que resignar sus ganancias en función de la guerra. Y aquí obviamente los burgueses sí van a tratar de retasear, porque el retaseo o el pago no es universal, el pago es puntual. Yo pago, otro no, yo trato de pagar menos porque si yo pago menos, después me puedo quedar con las tierras del otro. Entonces, ese conflicto es un conflicto real y es un conflicto que debe resolver la dirección política de la burguesía, abstrayéndose de los intereses estrictamente particulares. ¿Sí? La dirección burguesa tiene que abstraerse de todo eso y convertirse en una representante general de la clase. Vos querés transformaciones, hay que pagarlas. Y esa es la lógica que vamos a ver en América Latina. La queja de los propios burgueses por la guerra. ¿Sí? La queja por la guerra, pero a su vez nadie decide ponerle un freno a la guerra, porque la guerra se transforma como un elemento necesario. Y aquí simplemente voy a hacer referencia a dos autores muy en boga en el término historiográfico, a Alejandro Rabinovich, tiene un libro donde dice que la guerra es una desgracia, igual que Alperín y Hannah Arendt, y otro que tiene esta idea de Hannah Arendt es un literato, un hombre de la carrera de letras, docente de la universidad, que se llama Martín Cohen, que tiene un libro que se llama El país de la guerra,
explicando que los grandes problemas de la Argentina es que ensalzamos la cultura de la guerra, que somos violentos. Y ese es todo el problema de la génesis de la Argentina. La verdad, bueno, no es más que poner todo esto en, lo que está haciendo es poner en términos posmodernos, no solamente otra vez trayendo a Hannah Arendt, cuando ya Alperín lo había traído en la década del 70, sino además hablando casi como Sarmiento, en un sentido muy burdo. Yo recomendaría por este medio, yo no tengo problema para mí no existen los corporativismos, es decir, si uno encuentra a un abogado, un hombre de letras, antropólogo, o un filósofo, o un biólogo, o un médico, que escriba historia profesionalmente o historia rigurosamente, no hay ningún problema. Pero si no lo hace, yo le diría a Martín Cohen que se quede en el campo de las letras, que ya bastantes problemas debe tener ahí. Y que no es bueno hablar de lo que uno no sabe o para lo que uno no se prepara. Pues bien, entonces acá tenemos un elemento. Después tenemos otro elemento muy importante en tema de la guerra, y lo vamos a trabajar la semana que viene, y es que la guerra es un elemento necesario a la clase, pero como vimos, cuesta plata, y además la guerra ofrece un obstáculo a la delimitación de clases. La guerra es un elemento de promoción de clases y la guerra es un elemento de expropiación. ¿Sí? La guerra en sí misma, no como dice Alperín, no transforma el sistema. Pero la guerra puede, en algunos casos, aparecer como una perinola que en forma no tan azarosa, pero no por las propias leyes económicas, determine que un burgués deje de ser burgués y que un peón pueda transformarse en burgués. Por el simple expediente de ocupar tierras o que el Estado te dé tierras por tu capacidad militar. O te las expropia. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver la clase que viene. Estos son los grandes problemas de la revolución. Pero lo que nunca hay que perder de vista es esto. Cuando uno tiene una guerra, cuando uno ve una guerra, lo que hay que preguntarse es, ¿cuál es el objeto de la guerra? El objeto de la guerra es indefectiblemente, y no hay historiador que sea capaz de sostener una hipótesis en contrario, es el Estado. Se pelea por el Estado. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas estructurales que pelean? ¿Qué es lo que es Estado? ¿Para qué quieren usar el Estado? En un lado, para mantener un Estado basado en la renta feudal. Un Estado que basa su poder y basa su construcción material en la extracción de renta. Y del otro lado, un Estado que asegura y se nutre de las ganancias en un sentido capitalista. Esa es la disputa que vemos en las guerras de independencia. La secesión, la independencia no es más que una secesión, la secesión es la forma que toma la transformación social, porque no hay transformación social sin secesión, en la medida en la cual la autoridad central está cruzando el océano. Y por lo tanto, yo no puedo ir hasta
Madrid a tomar el poder. O hasta Cádiz, la Junta de Sevilla, la Junta de Cádiz o hasta el Consejo de Regencia. La revolución toma la forma de secesión, de la misma forma que en la revolución, con que en la Constitución de Cádiz se declara la independencia, cuando se dice que el Estado ya no es más de la familia real. ¿Qué se está diciendo con que el Estado no es más de la familia real? La independencia del Estado de la familia real. Acá es lo mismo, se está diciendo el Estado ya no es de la familia real. Y este territorio se secesiona de la monarquía. Pero esa secesión no es simplemente una secesión administrativa. Es una transformación que se inicia con la expropiación de las tierras realengas. La primera consecuencia legal de la secesión en América es la expropiación de las tierras realengas. Después ustedes van a ver ya en el práctico toda esta cuestión de si hay voluntad secesionista o independentista o no. Y es claro que sí. En la medida en la cual yo tomo el poder, no respondo ni a la Junta ni al Consejo de Regencia. No acato la Constitución de Cádiz. Armo y la primera medida que tomo al tomar el poder es constituir un ejército y salir a pelear con las tropas reales. Es un acto independentista per se. Es muy importante que como historiadores no sucumbamos ante el discurso, no sucumbamos ante la retórica. Nosotros, cuando agarramos un diario y vemos las declaraciones de un político, decimos, ¿qué me querrá decir? ¿Por qué no lo hacemos como historiadores? ¿Por qué perdemos la sagacidad? ¿En qué momento en que dejamos el diario y agarramos una fuente, adquirimos ingenuidad? Porque nosotros como historiadores, nosotros como científicos, tenemos que ser capaces de estudiar y examinar un objeto de estudio. Y examinar un objeto de estudio quiere decir superar la propia percepción que tiene el objeto de estudio de sí mismo. Cuando nosotros le creemos al discurso del objeto de estudio, no solamente no superamos su conciencia, sino que además somos engañados por el objeto de estudio con 200 años de diferencia. Porque el objeto de estudio, el personaje en cuestión, cuando emitió ese discurso, sabía que estaba buscando otra cosa. Es muy importante este punto. No nos pueden amputar la inteligencia. Y cuando uno observa los tratados de historia, de la historia oficial, uno dice, bueno, está bien, cada historiador decide pensar como quiere, pero no puede obligar a los estudiantes, y a los historiadores en formación y al resto de los historiadores a amputarnos una parte del cerebro. Me parece que eso no. Bueno, acá llegamos. Preguntas, dudas, opiniones. Bueno, acá hay una pregunta. Acabamos de identificar cuándo empieza el proceso revolucionario en el Río de la Plata, pero ¿cuándo culmina entonces? Porque una vez arrebató el pueblo a los prisioneros, el mismo se debate en sectores criollos, se disputan un siglo.
la forma de su Estado va a tener. ¿Cuándo culminaría este proceso iniciado en 1790? El proceso revolucionario en el Río de la Plata empieza en 1806. La toma del Estado es en 1810. La revolución, no el proceso revolucionario, sino que la revolución, es decir, la transformación de relaciones de producción, termina en el periodo que va de 1860 a 1880. Ese es el periodo de cierre de la revolución, ¿sí? Ahí se cierra la revolución. Y obviamente, desde 1810 a 1880, hay una cantidad de discusiones porque hay una serie de problemas que se van encontrando. Es decir, la, la, la capacidad de la burguesía bonaerense de hegemonizar el espacio que quería hegemonizar se ve, digamos, muy limitada. Entonces aparecen nuevos problemas. Después aparecen nuevos problemas cuando quiere hegemonizar ese espacio que queda y además quiere incorporar a la banda oriental en la guerra con el Brasil. Empiezan a aparecer nuevos problemas, es decir, eso lo vamos a ir viendo en las semanas que vienen, pero, por la próxima semana. Pero, sí, evidentemente, hay una serie de programas sí, que están en disputa, pero eso no quita que son todos programas burgueses y que en el fondo se proponen con diferente escala, con diferentes alianzas, la instauración de las relaciones capitalistas en la región. Y que ese proceso culmina entre 1860 y 1880. ¿Sí? En 1860 eso ya se torna irreversible, ¿sí? Yo me diría que ahí hay un quiebre muy importante, eso es prácticamente irreversible, y en 1880 se termina de instrumentar todo eso básicamente a partir de la guerra perdón, de las conquistas, en principio, de Roca, de la campaña de Roca a la Patagonia y luego la campaña al Chaco y la derrota de Buenos Aires, básicamente de Carlos Tejedor, por la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Esos son los tres elementos que terminan de cerrar todo el ciclo de la revolución burguesa y la instauración del Estado nacional. Bueno, si tenía conciencia o no, eso lo van a ver en el práctico. Está en el capítulo 5 del libro Hacendados en Armas. No me quiero anticipar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Alperín, ¿qué me quedó aclarar de Alperín? No sé qué me quedó. Hay muchas cosas que van quedando. No, bueno, eso se los dejo para que lo piensen. Piénsenlo ustedes porque eso correspondía a la primera clase, a la clase sobre qué es una revolución. Si no, tendría que estar media hora desarrollando eso. Es una idea mía que algún día la voy a escribir. Pero piénsenla ustedes, por ahí la escriben ustedes antes que yo. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por estar, gracias por la paciencia y bueno, nos vemos entonces, espero que empiecen con el trabajo, ¿sí? Seguramente estos días, entre jueves y viernes vamos a tener las notas, las vamos a mandar, las vamos a postear, las vamos a subir, así se dice, y un saludo a todos, que todos estén bien, cuídense, y
y nos vemos la semana que viene. Recuerden, el martes hay un invitado especial. Bueno, nos vemos. Un abrazo para todos.